Bueno, pues vamos con el capítulo 4, la línea de vida directa al corazón, ¿no? En este capítulo lo que nos viene a hablar es que, aparte de que ya sabemos que las emociones influyen en la cardiopatía, la enfermedad de las arterias coronarias está rodeada, dice, de una nube de factores de riesgo, es decir, no hay una sola causa, no solo son las emociones los que influyen, sino que hay muchas causas, ¿no? Y bueno, hay muchas alternativas, pero dice que la gente está educada para optar por el sistema de la medicina. Muy pocas personas eligen un programa libre de medicina, ¿no? Y aquí hablando de un doctor, del doctor Ornish, que es el que promovía esto, ¿no? Dice que el objetivo de este capítulo, de este libro, es motivarnos a utilizar el estilo de vida sanador, ¿no? Pero que la gente está acostumbrada a depender de la medicina, ¿no? Casi sin pensárselo, sin planteárselo, ¿no? Dice que en este caso es donde más concretamente se ve las ventajas de un sistema de enfoque completo o enfoque de sistema completo, ¿no? Que debería ser un enfoque integral el que piense en mantener el corazón saludable, ¿no? Dice que, bueno, que en el año 1900 no había problemas, aparentemente no había problemas de ataque al corazón, los médicos reciben muy pocos pacientes con este problema, pero en la década de los 50 se disparó, ¿no? Y no se sabía muy bien por qué. Bueno, hubo ahí una evolución que no voy a detallar de nuevo, ¿no? Pero se asignó la causa a que la gente empezó a vivir mucho más años, porque al principio la esperanza de vida al principio del siglo XX era de unos 47 años, y cuando se empezó a vivir durante más tiempo se le asignó a que era porque cuando viven más tiempo se eleva sustancialmente la probabilidad de tener cardiopatía. Esa fue la razón que se le dio, ¿no? Pero además se dieron otras circunstancias, como fue la mejoría en la higiene o la teoría de los gérmenes de enfermedades infecciosas, que hubo una mejor prevención, y además se inventaron los antibióticos, ¿no? Por lo tanto se elevó mucho la esperanza de vida. Pero el caso es que en la década de los 60 hubo una epidemia, ¿no? de casos de cardiopatía. Empieza a hablarnos de la nube de riesgo y nos dice que hay muchos motivos, ¿no? Pero que se disminuyó el índice de muertes de ataques cardíacos, y que se dieron cuenta de que no era solo el resultado de controlar el colesterol, que había otros factores. Y estos factores eran, pues, que había los factores más importantes que pueden resumirse son estos, ¿no? Las infecciones de corazón, la endocarditis aguda, y que empezó a tratarse con antibióticos, eso redujo la muerte, un mejor tratamiento en los hospitales también estaba pasando, y una mezcla de los dos factores anteriores también, ¿no? Dice, lo que no se veía era la mejoría que se había llevado a cabo en los factores que comenzaron a conformar la nube de riesgo, ¿no? Y bueno, apareció ahí un doctor, el doctor del presidente de los Estados Unidos en aquella época, que vio que era importante el cambio en la dieta. La dieta estadounidense empezó a cambiar, porque en la época de guerra la mayoría de la gente comía muchas hortalizas pero no comía carne porque no había esa posibilidad, y después empezaron a tomar dietas llenas de carne y con más grasa, ¿no? También se vieron los beneficios del ejercicio físico para la salud, el control de peso, se comprendió mejor el estrés y el tipo de personalidad, ¿no? Porque antes había un tipo de personalidad, se vio que el tipo de personalidad A era más propenso a ofenderse fácilmente, a ser exigente, decidido, perfeccionista, etc. Y bueno, los efectos dañinos del tabaco, la diferencia de género, que a las mujeres les afectaba menos por la función del estrógeno, o se descubrió que la hipertensión agravaba la cardiopatía, ¿no? En definitiva, que había una nube de riesgo y no se basaba simplemente en el colesterol. ¿Pero por qué hicieron campaña con el colesterol? Pues que las farmacéuticas querían amasar fortunas, y era muy atractivo decir que con una sola pastillita o con un solo producto podías aumentar tu esperanza de vida y resolver el problema de las cardiopatías, ¿no? Lo que dice que está claro es que los estadounidenses ahora tienen un estilo de vida mucho más beneficioso para sus corazones, hacen ejercicio, comen menos grasa, ahora se ha detectado que el azúcar también puede ser un factor influyente, ¿no? Pero fuman menos, hacen meditación, practican yoga, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que, bueno, se centró esa campaña de mejora del colesterol, de reducir el colesterol llamado malo,
Y bueno, hay cierta adicción, dice, a los medicamentos milagrosos, ¿no? Y se le asignó a la estanina, que es el producto o la sustancia con la que se reduce el colesterol, se le aplicaron efectos milagrosos y dice que bueno, que sí, que pueden disminuir significativamente el riesgo de un ataque cardíaco o apoplejía, pero que las farmacéuticas es como que manipulan lo que dicen, ¿no? Y dice, porque lo que ocultan es la diferencia entre los riesgos relativos y los riesgos absolutos. A lo mejor te dicen que puedes bajar el riesgo un 50%, pero lo que no te dicen es que si tienes un 10% de posibilidades de morir por cardiopatía, si te lo reducen al 50%, te ganas un 5% de posibilidades. Realmente te dicen un 50%, parece que es muchísimo, pero es un 5%, con lo cual no es tan significativo como te intentan hacer ver. Por eso dice que solo intentan, las compañías grandes solo intentan informar de los riesgos relativos, ¿no? Bueno, también hay aquí otro estudio, ¿no? Esto está plagado de estudios de doctores, de información científica, que dice que, bueno, que el beneficio es real, pero que es pequeño, ¿no? Y que además es mucho más pequeño en aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo de sufrir cardiopatía. Las personas que ya lo tienen o que tienen antecedentes familiares o todo eso, a lo mejor es más factible, pero en personas que no lo tienen, si tienes en cuenta que tienes que tirarte casi 5 años tomando estaninas para que, según ese estudio, te produzca el efecto máximo, tendríamos que conocer realmente la información tal y como la pone aquí para ver si queremos asumir los riesgos de los efectos secundarios y el coste de esos medicamentos durante tanto tiempo, ¿no? Das estadísticas de cómo te benefician las estaninas y realmente pues, son porcentajes bajos. Y vuelve a repetir que las estaninas reducen el riesgo absoluto en personas con cardiopatías persistentes en un promedio de un 3%, es decir, tampoco es un disparate. Y bueno, y afirman que la Asociación Estadounidense de Corazón afirma que es útil tomar las estaninas, pero que en todo caso tendríamos que valorar lo que te dice tu médico de cabecera, ¿no? Dice que es útil en un 10% si tu riesgo que es útil si tu riesgo de cardiopatía es más de un 10% y tiene entre 47 y 65 años. En definitiva, que aunque las estaninas son potentes para reducir el riesgo y para disminuir el colesterol, de ninguna manera son infalibles, ¿no? Y acaba esta parte diciendo que cuando uno tiene 65 años, el promedio de esperanza de vida a partir de ese momento es entre 19 y 20 años, pero lo que no somos conscientes es que esos 19-20 años más que podemos vivir, la calidad de vida de esos 19-20 años es solo hasta la mitad de ese periodo, ¿no? A partir de ese momento no hay calidad de vida. Y lo que tendríamos que centrarnos definitivamente es en buscar el término saludable, no el simple hecho de estar vivo, sino hasta cómo conseguimos mantenernos saludables el mayor tiempo posible antes de nuestra muerte, ¿no? Por eso el enfoque de saludable del corazón y no de asignar a una sola causa la prevención. Así que hay que mejorar y prevenir, pero sobre todo no la salud, sino el bienestar de vida, ¿no? Así que nada, este es el resumen y aquí lo dejo. Nos vemos en la reunión. Hasta luego.